comentarios que tengan sobre ello. Lick, buenos días. Buenos días, Eddie. Yo la verdad, fíjese que le soy sincero, no me dio chance de poder hacer la tarea. Esto por parte de toda la cuestión que pasó con lo que tiró el presidente, se me armó, bueno, la empresa. Entonces, pero al final hasta ayer por la noche lo estaba revisando y esas dudas tenía, porque yo vi ¿cómo se llaman las instrucciones y todo, pero andaba un poco perdido y decía yo, bueno, según entiendo, tengo que realizar aquí lo que son las razones y usted nos daba como que el promedio o un estatus donde sería como que lo idóneo según yo entendí y si no Así estoy mal. es, así Y es. entonces al final pues no la logré hacer, pero sí la voy a realizar más que todo por aprendizaje para entender terminar de entender el tema, porque me imagino que también es parte del examen. Sí, digamos que aquí lo que hice en este caso fue volver a practicar las razones eh, que en su momento ya se habían evaluado con una tarea y en el examen. Entonces, al yo poner, no es, al yo decirles, mire, calcule tales razones, mejor les digo, les voy a poner la fórmula la razón y la fórmula de una vez para que solo pongan los datos y así poder solo calcular. Y al ponerles a la par el promedio del sector económico, digamos que eso sería como que lo que la mayor parte de empresas donde se encuentra esta del caso, eso es lo que normalmente se maneja en cuanto a los indicadores. Entonces, eh, como les dije, teníamos que calcular las razones, buscando los datos que se necesitaban para resolverlos. Se, se miraba contra el promedio y entonces en una de las preguntas abajo decía, haga un análisis de cómo lo ve usted la situación de la empresa, de las razones y del ciclo, ¿verdad? Entonces, como les platiqué cuando vimos el ciclo, conversión del efectivo, de las mismas, cuando el caso no dice cuántos días de pagos tenemos para el proveedor, cuánto para cobrarle al cliente y cuánto pasa en bodega o en inventario de la mercadería, pues si no se tiene ese dato, pero se tienen los estados financieros, se pueden encontrar a través de las razones de rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar, rotación de cuentas por cobrar. Entonces, como entre las razones que yo les puse, ahí estaban esas, era de tomar los días que salían ahí para encontrar el segundo, pues la segunda indicación o pregunta que les ponía ahí, calcule el ciclo operativo, les puse la fórmula, ciclo de conversión y grafíquelo, hacer la línea de cómo quedaba. Entonces, lo que encontrábamos arriba en las razones, agarrábamos las tres variables que necesitábamos para el ciclo de conversión, y entonces ya elaborábamos y hacíamos el segundo inciso. Y luego de haber encontrado, de calcular el ciclo de conversión, las variables y haber graficado, pues entonces ya venía las propuestas para poder reducir, para poder, ¿qué aconsejarían ustedes a esta empresa para minimizar el flujo, el ciclo de conversión del efectivo? Todo de acuerdo a lo que platicamos la vez pasada. Ustedes dirán, Link, pero es que usted así no nos dio un ejemplo. Usted solo nos dio los datos, de una vez entró y habló sobre el ciclo y todo, sí. Pero digamos que aquí los estados financieros ya son conocidos, ya los conocen, ya saben qué es lo que conlleva, qué tienen y todo eso. Las razones ya lo habíamos practicado, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces solo lo puse ahí. Bueno, volvamos a practicarles porque de ahí van a salir los datos para las variables que necesitamos en el ciclo de conversión. El caso de las tablas de los estados financieros, el caso era más grande explicándolo con el contenido que lo que había que hacer, ¿no? Porque ya les daba las fórmulas, solo era de poner los datos nada más y resolverlos y compararlo contra el promedio de la industria. Luego, resolver la fórmula del CO y del CCE y hacer un análisis sobre lo que ustedes encontraban de los resultados que obtuvieron.
se miraba largo, pero al final no era largo, solo era de cambiarle, solo era de buscarlo ahí los datos de los mismos que estaban en los estados financieros. Eddie y Edgar, ¿quería decir algo? Sí, solo ahí cabalmente, como usted mencionaba, ahí yo me había perdido un poco con las 3 variables, pero al final ya cuando analicé la información, encontré los 3 datos en las razones financieras. Correcto. Y de ahí ya, pues ya pude ya comenzar a iniciar con la línea de tiempo y ya poder amarrar los datos. Pero sí, al principio sí me costó un poquito, ¿va? Pero como lo sí tuve que revisar toda la presentación y ya luego analizarlo, ¿va? Para poder ya proseguir con el ejercicio, pero sí, en el principio sí ya me había frenado un poco, ¿va? Pero ya cuando logré ver la presentación, pues ya le fui asimilando bastante. Ok. Lo que traté de hacer con este caso es no darles el dato final y ustedes solo hacer las fórmulas y la línea de tiempo, porque eso es lo más sencillo, eso es lo más fácil. Lo que yo hice aquí fue ponerlos, o sea, hacerlos pensar más allá de lo corto que es encontrar un CO y un CCE y hacer una línea de tiempo y graficar. O sea, esa partecita ahí no quita tiempo. Lo que yo hice fue ponerles una antesala donde les hablaba de la empresa, les puse los estados financieros y bueno, ahí está esa información. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, calcule esas razones que le estoy poniendo ahí. No le pedí todas, le pedí como 10 o 11 y de esas razones ahí estaban las que nos iban a servir para los días que necesitábamos saber sobre las rotaciones de cuenta por pagar, cuenta por cobrar y inventarios. Entonces, como en la clase cuando expliqué el ciclo de conversión, en la teoría les dije, bueno, cuando se calcula la edad promedio en el inventario, si no se tiene el dato, pues se utiliza la fórmula de la razón financiera de la rotación de inventario y ahí vamos a encontrar los días, que es lo que necesitamos para la fórmula del CCE. Entonces, lo que yo hice fue hacerlos ustedes sacar los datos y no yo ponerle los valores directos de una vez y decir, bueno, aquí está. Entonces, esto conllevaba un aprendizaje de hacerlos analizar más allá de lo que normalmente presenta un ejercicio de, bueno, aquí están los datos, solo calcule, ¿va? Y ya estuvo. O sea, aquí lo que al final se pretendía era pulir lo que ustedes sepan más allá del contexto de que solo nos acostumbremos a que me den los datos que yo necesito y yo solo calculo fórmulas, sino que aquí yo voy, analizo estados financieros, calculo las razones, de las razones tengo que sacar los datos que necesito para el CCE, entonces ahí conllevaba ir comprendiendo y analizando más a fondo la empresa. Al final cuando hicieran unas recomendaciones o un análisis, ya con las razones, viendo el promedio de la industria, ustedes iban a ver cómo estaba esa empresa con los indicadores y posteriormente el ciclo de conversión al efectivo iba a venir a ratificar si la empresa estaba teniendo o manejando no bien sus recursos, porque en teoría el ciclo de conversión les tuvo que haber salido grande, días para convertir el dinero desde que le paga al proveedor hasta que recupera la plata hay una distancia de bastantes días. Y recordemos que en la clase hablamos que entre más largo sea ese tiempo, más financiamiento va a necesitar la empresa para sus operaciones, que ya sea financiamiento propio o en algún momento va a tener necesidad de tener que ir a prestar plata. Y dijimos de que esa no era lo que realmente la empresa necesita. Entonces, al final eso fue el objetivo de la tarea. Si se han dado cuenta, yo se los explico de la manera simple y luego en la tarea les hago pensar un poco más para llegar a lo simple. Entonces, es como que termino de enseñarles o termino de sacarles el análisis de ustedes en la casa, que es cuando tienen más tiempo, en teoría deberían de tener un poquito más de tiempo para poder pensar y decir, bueno, aquí qué tengo que hacer, aparte que me hablan, me consultan,
como voy pudiendo, voy contestando. Entonces ahí termina de darse el aprendizaje que en 2 horas pues costaría terminar y desarrollarlo de una manera o sea, no da tiempo. Entonces, la parte de ustedes es la que yo les hago que ustedes la hagan en la tarea. Por eso las tareas a veces llegan así como que esa tarea está bien fumada. No, hombre, si solo es de que analice los datos, analice lo que le estoy dando y lo que le estoy pidiendo para encontrar lo que al final se necesita. A veces van a encontrar ustedes problemas o casos que tienen un montón de información, pero no toda sirve. Solo sirve cierta parte de esa información. Usted tiene que saber encontrar esa información que le sirve para poder dar un diagnóstico, para que le pida a sus jefes. O sea, lo mismo pasa en la vida real. En la empresa vamos a encontrar mucha información, pero no toda nos sirve para lo que nos puedan estar pidiendo. Entonces uno va y consigue lo que realmente le va a servir para poder hacer un análisis y poder presentar un informe a gerencia sobre los costos, la utilización del presupuesto está alcanzando para cubrir los costos fijos, los costos variables, cómo vamos con los gastos, cómo va la recuperación de la cartera, si estamos cobrando en los tiempos o estamos ofreciendo descuentos o bonificaciones adicionales porque la gente pague antes. Entonces usted ya toma lo que realmente le sirve de la información que se le pueda dar. Ese era el objetivo. ¿Alguien más que tenga algún comentario o duda? Si no, paso al tema que nos toca, al terminar el tema que nos toca hoy. ¿Sí, Bessie? Buenos días, licenciado. Buenos días. La tarea vencía ayer, ¿verdad? Así es. Fíjese que por temas laborales tuve turnos y hasta ayer a las 6 salí, entonces, o sea, son turnos de 36 horas y créame que vine a la casa y hasta hoy en la mañana reaccioné y me recordé la tarea. Entonces yo quería pedirle si me daba chance para poderla subir hoy, si está en sus posibilidades. Le escucho, Sayuri. Buen día, licenciado, ¿no? Igual con mi compañera Bessie. Fíjese que yo tuve algunos inconvenientes y de hecho consultaba con mis compañeros, pero yo no logré determinar en sí toda la tarea y motivo por el cual no logré subirlo. Entonces, como dice mi compañera, no sé si nos podría dar un poquito de tiempo al menos para hoy, aunque tenga menos ponderación, ¿verdad? Para poder subirla, licenciado. ¿Quién habla? No, yo también, bueno, más que eso, lo que pasa es que tenemos cargado el 3 cursos donde estamos entregando proyectos. Yo creo que usted también está dando el curso de proyectos en la otra sección. Así es. En el transcurso de la semana tuvimos reuniones con otros catedráticos y realmente se nos ha sobre recargado en cuestión de tareas. Yo, en lo personal, yo me enfoqué demasiado en el tema de elaboración y evaluación de proyectos, porque ahí es donde nosotros como equipo estamos bastante atrasados, igual que en el tema de mercadotecnia. Entonces ya cuando me di cuenta anoche, y como yo tengo problemas con mi teléfono, y no me había dado cuenta desde el chat hasta que una compañera conseguí el número, me comuniqué y me dijo, fíjate que hay tarea. Ay, Dios mío, dije. Entonces, yo igual, yo sé que eso no es una excusa razonable, pero a lo mejor en consideración y nos pueda dar una ampliación de tiempo. Patojos. ¿Qué voy a hacer con ustedes yo? Lo ponen a uno en una Comprensión.
Lick, y es que miren, pues usted también, no nos dio mucho tiempo, lo subió el día miércoles. Ya sabía que eso me iban a decir. Sí, yo Sabía que quería, me lo iban a decir. sí, no, Apoyo a Sayuri. sí, Lick, es que la verdad, como dice mi compañero, eh, Apoyo a Sayuri. eh, Ahí sí, apoyo, También. todos hablan, ahí ¿verdad? es- lo que pasa es de que, como dice mi compañero también, ¿verdad? Tenemos otros proyectos, sin embargo, no es una excusa porque tenemos que dedicarle el tiempo a todos, ¿verdad? Eso Pero pienso yo. sí, sí, y la verdad que ahí sí tenemos en parte pues un poquito de culpa, pero por factor no nos da la redundancia, ¿verdad? De poder abarcar tantas actividades que tenemos. Y es que si usted hubiera subido la tarea el día lunes, hubiéramos tenido más tiempo, Lick, no sea así. Miren, pues eso de que no la subí muy tarde, tiene, estoy seguro que la mayoría de los viernes o hasta ayer, que yo la subo el lunes, algunos lo ven hasta el fin de semana, entonces Lick, también sean sinceros, tal vez sean sinceros. O sea, si yo acepto que Lick, ahorita, si yo acepto que me atrasé, igual ustedes, no, aunque se las ponga hoy, pues no la van a ver hoy ni lunes, más la comienzan a ver hasta el miércoles, jueves o viernes, o sea, porque así a esos días me comienzan a preguntar. Entonces yo ya más o menos sí tengo el indicio de que hasta esos días lo miran. Va, pero va, está bien. Yo lo que quiero que ustedes lo saben y ustedes mismos ahorita lo han dicho, de que independientemente que en otros cursos les dejen los sobrecarguen o les dejen más cosas como proyectos, pues porque proyectos es bien caro, porque yo lo estoy dando, pues y entonces los patos tienen carga ahí, entonces no significa que vamos a descuidar aquellos cursos que tienen parciales, que tienen zona, y aquel como no tiene zona, no tiene parciales, y que si no hago bien las cosas puedo perder el curso. Entonces no significa que me voy a concentrar 100% a ellos y los otros los voy a descuidar. Porque uno puede ser flexible, uno puede ser comprensible, puedo entenderlos, puedo aceptar las condiciones que me están sobre cuáles no les dieron tiempo a trabajar, por el trabajo, por X o Y cuestión. Eso es comprensible y lo puedo entender. Digamos, voy a confiar o confiaría en la palabra de ustedes, ¿verdad? Pues no significa que si yo puedo dar tiempo, puedo decir, va, está bien, no significa que siempre va a ser así, me explico. O sea, no, ¿por qué no le dicen al de proyectos o la de seminario? Mire, denos más chance porque también tenemos tareas con los otros y a los otros ya los hemos molestado mucho, que nos den tiempo, entonces ahora ustedes, estoy seguro que de aquel lado, no estoy diciendo que no van a ser comprensivos, pero le dan prioridad a los otros que a este o al de logística o mercadotecnia, podría decirse, ¿va? Pero en el caso mío, yo puedo ser, yo les he sido comprensible, les he dado a veces un día, 2 días más y todo, pero sí que no sé, que porque lo hice una vez o lo hice 2 veces, significa que siempre voy a ser así, porque entonces eso significa que mi curso siempre va a estar haciéndose a un lado, a un lado, a un lado, porque el link nos da tiempo, entonces le pedimos favor y eso. Entonces, o sea, no quisiera que agarremos esa costumbre, ¿verdad? Yo puedo ser flexible, puedo ser bueno, después decir, bueno, entrégame la mañana, pero porque hice hoy, no significa que lo voy a hacer el otro fin de semana, lo voy a hacer dentro de 15, y así sucesivamente. Yo espero también que ustedes, a pesar de que tengan carga de trabajo y de estudio, también le den la importancia a mi curso en especial, ¿verdad? Sí, Hernán, lo escucho. solo como una objeción de cuál es la posibilidad que existiera, por ejemplo,
de que usted nos pudiera dejar como, o sea, si usted carga los trabajos el día miércoles, pues no hay ningún inconveniente, pero que nos pudiera dar la chance de subirlo hasta el día lunes. Regularmente los que andamos, los que tienen trabajo, los que andamos haciendo otras actividades, regularmente revisamos plataforma día jueves, viernes, sábado o viernes, sábado y después nos cargamos. O sea, como que darnos un poco la libertad que el día domingo nosotros el sábado y el domingo pudiéramos poderlo trabajar y así el día lunes cargarlo y ahí pues ya no hubiera mayor situación al momento de decir que no me dio tiempo cuando estuvimos O sea que en lugar de dejar la fecha de entrega sábado en la medianoche, que se los deje para lunes, dice. ¿Le entiendo? Y Hernán. Así tendrían el domingo, digamos, después de cursos para poder terminar alguna. Yo entiendo eso, entiendo los problemas que están ocasionando el hecho que podamos, que aunque estemos en clases virtuales, algunos sus empresas donde trabajan los hacen trabajar. Exactamente, lo que Creo que el compañero, como va en ruta, le llegan a hacer las actualizaciones. Yo le entendí que en lugar de poner su última fecha sábado, la medianoche, que sea domingo, que sea lunes, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener chance sábado y domingo, digamos. Sí, fíjese, Lee, que la verdad, pues, los comentarios que hacía, pues, ahorita, realmente creo que todos coincidimos de que no es, como que darle prioridad a ciertos cursos. Yo siento que al final ahorita todos los cursos que llevamos ya son como que para cerrar digamos, la carrera. Correcto. Tienen importancia. Su curso es para mí muy fundamental, le digo, porque al final, pues nos ayuda mucho a utilizar lo que es el razonamiento, la lógica, y eso también se aplica pues en las áreas de trabajo. Entonces, pero en mi caso, sí les soy sincero, hacen algún cambio de parte de gobierno en alguna cuestión de horarios y a mí ya me desbalancearon todos, entonces ya me toca que andar viendo cómo ajustar otras cosas para poder cumplir todo, digamos, ahí sí que más que todo ahorita restricciones. Sí. Y eso lo que conlleva que fin de semana, pues el teléfono suena. A veces, por ejemplo, hoy, yo comúnmente tengo todos los cursos hoy, pero a veces me llaman, entonces me toca que ahí sí que posponer un poco lo de la U y ver qué está pasando, porque al final una hora, media hora que deje de hacerse de la producción en la planta, pues usted me comprenderá que eso se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, correcto, a esa responsabilidad. Y pues sí, también coincido, comúnmente yo mis tareas pues empiezo a ver la plataforma miércoles, jueves y paso el fin de semana, pero sí le digo, esta semana cabalmente la que estamos cerrando fue bien jalada, la verdad. Yo creo que todos ayer estábamos con la expectativa a ver qué salía. Pues la conclusión al final pues se extendieron más la cuestión, entonces nos hace pensar a nosotros a futuro que cómo debemos de entrarle mañana y todo eso al final. Entonces la propuesta que hacía Chen a mí también me parece favorable y la verdad si se lograra concretar pues sería buenísimo, y si algún otro compañero pues en algún futuro pues no logra hacer la tarea, eso sí quedaríamos con la claridad de que ahí sí es parte ahí ya no de habría responsabilidad pierde, ahí sí no habría pierde. Sí, ahí no había pierde, exacto. O sea, digamos, si se puede dar la flexibilidad y se dan las condiciones para que realmente ya no haya eso, ya no haya ningún impedimento, y aquel que no lo pueda hacer y el que no lo haga definitivamente perdió los puntos y ya no se puede hacer nada. O sea, más allá de poner todo condiciones favorables, dado las cosas que ustedes me argumentan, ahí sí ya no podría yo.
Entonces las tareas que voy a ir dejando, las voy a ir dejando para que las entreguen el lunes, con fecha final al mediodía, porque si van a tener el sábado y van a tener el domingo después de clases, para poder terminar tareas de otros cursos, y en ese caso el mío también, pues creo que mediodía todavía para los últimos ajustes sin subirlo, porque darles lunes hasta la medianoche, ahí sí considero yo que ya les estoy dando, si es que subí la tarea muy tarde, pues por esa razón no puedo exigir en esta, pero voy a tratar la manera de subirlas mucho con más tiempo. Entonces que vamos a dejar esta por lo menos, para que me la entreguen el lunes al mediodía. Los que todavía no la pudieron hacer, o no les dio tiempo de terminarlas, bueno, tienen hasta el lunes para mediodía para subirla. ¿Parece así? Muchas gracias, licenciado, siempre por la comprensión y por apoyarnos. Yo voy de acuerdo, acuerdo. Lick, gracias. Lick, una consulta. ¿Sí? Para los que la subimos, pero no estaba completa, tenemos para el lunes. Si los que la subieron y así viene incompleta, como les doy 2 intentos para que suban la tarea, pues en la primera falla la conexión y todo eso, pues pueden volver a completarla y subir su segundo intento. Si van a tener chance los que no la hicieron, pues los que la subieron y no está completa también tienen su chance de poderla completar y subirla. ¿De acuerdo? Así todos tenemos la misma chance. Gracias, Lick, ahí por la comprensión. Agradezco su comprensión, Nick. Está bien, ahí después cuando me llegue mi evaluación, ya saben, ¿va? Ahí se acuerdan, ¿va? Que les di la mano, ¿va? Ahí no dicen nada, no. ¿va? ¿Qué va a ser de gratis, dice? No, Lick, eso sin duda alguna, Lick. En lo personal, como se lo dije en el curso anterior cuando nos dio Merca 2, Ajá. yo se lo decía y se lo manifestamos de que realmente hay personas que tienen vocación y otras lo hacen por obligación, pero usted lo hace realmente por vocación y que realmente es de agradecérselo y extender ahí sí que todo el apoyo cuando sea necesario. Ok, gracias, Hernán. Le agradezco ahí. De mi lado, lo que puedo decir, Lick, es que pues comprende también las partes y todas las situaciones de cada uno de nosotros. Entonces, ahí sí que sería como que se pone, y eso pues no cualquier catedrático lo hace. Entonces, también pues se toma en cuenta, y con el tema de la evaluación no se preocupe, ya sabe, de nuestro lado pues va a tener el apoyo ahí. Está bien, para eso está jugando. Yo sé que uno no es perfecto, para todos, y que no puedo complacer a todos, y que trato la manera de darle siempre lo mejor que yo puedo, trato la manera de ser flexible hasta donde se puede. Entonces no los estoy coaccionando, así los ayudo a ustedes también, no, si alguien cree que no estoy haciendo bien las cosas, pues tiene la libertad de decirlo ahí, ¿no? Por mí no hay problema, yo aprendo de los errores, ¿verdad? Uno también se equivoca, uno no es perfecto. Y trato de comprenderlos a ustedes, porque en algún momento yo fui estudiante, pues, entonces en algún momento uno busca algún tipo de oportunidad, porque se ve que cuando el catedrático ve cuando hay interés por parte de los alumnos, y que no solo lo hacen porque no, ¿cómo decirle? Aquel que, bueno, tuvo tiempo y no lo hizo y todavía anda buscando cómo se le apoya, y sí tampoco, ¿verdad? Pero sí vamos a dejar algo de bien clarito. Si yo les dejo las tareas para que las suban los lunes, el día domingo cuando estemos en la clase, no va a valer que me digan, mire, Lick, no les denos más chance de lunes. O sea, el lunes es el último día. Y de ahí sí ya no puedo abrirles el espacio para que les dé más tiempo. O sea, aquel que no la pueda subir
o aquel que no la entregue, definitivamente ya no va a haber chance de subir. Porque así ponemos digamos, los apoyé, pero de aquí para allá ya no se puede. O sea, así como dijo Eddie, aquel que no haga su tarea teniendo esa oportunidad de que tengan el sábado y el domingo en la tarde después de clases para poder hacer su tarea, definitivamente es porque no tuvo interés de hacerlo. Entonces ahí sí ya no hay pierde, ya perdería sus puntos y no habría chance. ¿Estamos de acuerdo todos así? ¿Le entramos así? Yo soy flexible. De acuerdo, De acuerdo, Lick, gracias. De acuerdo. Entonces, como no puedo resolver dudas de la tarea porque la tienen que hacer, entonces no voy a hablar sobre la tarea un ratito, sino que los tengo que dejar que la terminen a como ustedes la puedan analizar y la puedan entender, ¿verdad? Para que se dé el aprendizaje de la tarea, ¿verdad? Solo les digo que en los estados financieros están los datos que sí me gustaría que tuvieran cuidado con esto. Aquí donde yo les pido cuentas por cobrar, aquí en la fórmula cuentas por cobrar, si nos vamos al estado financiero, ¿cuáles de esas que están ahí, cuáles son las cuentas por cobrar que tienen que ver con clientes? Chicos. Clientes serían cuentas por cobrar. Ajá. No le digo el examen. ¿Solo esa o habrá otra más? ¿Otras cuentas por cobrar? otras cuentas por cobrar. ¿Y por qué cree usted que otras cuentas por cobrar? Porque es cuenta como crédito. ¿Pero crédito a quién? O sea, puede ser que crédito que le dieron a la empresa. ¿Mm? Crédito que le dieron a la empresa. Ajá, pero no dice que sean otras cuentas por cobrar de clientes. Y en la razón del periodo promedio de cobro, eso cuando hablamos de cobro, estamos nos refiriendo a lo que nos deben los clientes. Entonces, si la fórmula le pide cuentas por cobrar, es lo relacionado a lo que se le vende al crédito a los clientes. Financiero aparece la cuenta cliente. Otra que dice cuentas por cobrar, pero no dice si son de clientes. Pero como yo quiero encontrar lo relacionado al cobro de mis clientes, pues nada más. ¿Me explico? Es que deben de hacer con las cuentas, porque por la palabra clientes, entonces sí lo tomo en cuenta y se lo sumo a este saldo de clientes. ¿Okay? No dice, es algo que no necesariamente me lo debe una persona. Digamos que pudiera ser en lugar de otras cuentas por cobrar, pudiera ser deudores. Son aquellos empleados a los que se les prestó plata. Considerar una cuenta por cobrar, pero no es relacionado a mercadería, sino de dinero. Yo estoy suponiendo, estoy analizando. Entonces, en ese rubro de la razón, solo tienen que tomar esto nada más. Ahora, en la razón financiera de periodo promedio de pago, cuentas por pagar. Cuentas por pagar, eso está en el pasivo. Me aparece cuentas por pagar, esta partecita de acá. Yo les pregunto, ¿es solo esto? ¿O hay que agregarle otras cuentas? Que también son que también se consideran cuentas por pagar. Los proveedores, creo, Lick. Ajá, ¿qué más? Otras Impuestos cuentas por pagar. ¿Qué manda? Yo consideraría que sí, porque cuentas por pagar
pueden ser cualquiera. Entonces, si hay otras cuentas por pagar, también podría asumir que es lo mismo, el mismo concepto, ¿no? ¿Cómo así? Digo, Cuen- cuentas por pagar, pienso que es todo lo que vemos de compra de mercaderías al crédito, que sería proveedores. exacto. Por ahí vamos dándole. Yo estoy analizando el periodo promedio de pago a mis proveedores o acreedores, no importa de qué manera lo registre la empresa. Estoy analizando esta razón. Vaya, entonces, dividendos por pagar, no se lo debo a ningún proveedor o acreedor, porque esto se lo debo a los accionistas. Impuestos por pagar sobre la renta, eso se lo debo al fisco. Y otras cuentas por pagar que puedan ser servicios o reparaciones o cuestiones que no se han pagado, que se registran como otras cuentas por pagar, que no son que se lo deba a proveedores. Entonces, de las otras tres que están arriba, eran cuentas por pagar, aunque estén individualizadas en otros nombres, vamos a terceros, con la mercadería prima que nos dan. Es sumar, vamos más tres. ¿Me explico? Cuentas por pagar, esto que está aquí se relaciona con materia prima, con mercadería, los principios contables. Los acreedores tienen relación con lo que me dan de materia prima o enseres o artículos relacionados al proceso productivo, y los proveedores que también me pueden dar materia prima o producto terminado para el proceso de producción. Entonces, a estos se los debo yo, se los tengo que pagar al crédito, se los tengo que pagar a cierto tiempo. Entonces, los tres se consideran cuentas por pagar de forma integrada. Fórmula de cuentas por pagar, no precisamente me voy a enfocar solo a la cuenta cuentas por pagar. En este caso, en este balance general aparecen estas tres. Entonces, tomamos en cuenta las tres. No estos dos no estuvieran, esas cantidades no estuvieran, pero solo tuviera cuentas por pagar, solo tomaría esta nomás. Pero en el análisis de proveedores, acreedores y la cuentas por pagar, esas tres se consideran así de forma unificada como cuentas por pagar a proveedores o terceros que nos dan insumos o materia prima o producto terminado para el proceso productivo o para las ventas. Entonces, en la razón esa tienen que sumar estos tres. ¿Me explico? ¿Me explico, chicos? ¿Me agarran la onda? Sí. Bueno. En las ventas al crédito, ¿dónde lo veo eso? Lo veo en el estado de resultados. Entonces, pero aquí solo dice ventas. Ok, entendemos que ventas al crédito es la suma, es total de ventas. Si aquí dijera ventas contado, X cantidad, ventas crédito, X cantidad, entonces solo tomo la parte de ventas crédito. Pero como no dice, se toma el total de las ventas como ventas al crédito. Que me preguntaron bastante fue, aquí dice, habla del costo de ventas y compras al crédito o costo de ventas. Vaya, el costo de ventas está en el estado de resultados y aquí sí está definido. ¿Cuál sería la cantidad de costo de ventas? Esto que está acá, esa parte. ¿Y dónde están las compras al crédito? Bueno, esta partecita de acá. Aunque no diga que sean compras a crédito, se consideran que son las compras que se hicieron al crédito.
¿Estamos ahí? Que eso fue lo que me estuvieron a preguntar, entonces eso lleva en varias fórmulas y ahí ustedes lo toman en cuenta de dónde se saca, ¿verdad? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, licenciado, todas estas razones hay que hacerlas Correcto. y sacar Aquí, aparte los 10 análisis. aquí dice, número 1, razones financieras siguientes. Se encontrarán en el cuadro el promedio del sector económico en los encuentros. Usted tiene que encontrarme lo que falta aquí, ¿ve? Cómo está la empresa. Y aquí está cuál es el promedio del sector. Entonces, lo que les vaya dando aquí, ustedes van y lo comparan. Ah, la empresa está en el promedio, está muy alto, está más bajo, etcétera, ¿verdad? Luego de eso sacan de aquí, de estas, van a sacar los resultados de estas tres variables. Entonces ya hacen estas fórmulas, hacen la línea del tiempo y ya calcularon el ciclo de conversión. Luego de eso les pido, si el ciclo de conversión diera positivo o fuera demasiado alto, ¿qué recomendaciones darían? ¿Qué harían? ¿Qué disminuirían la edad promedio en el inventario, el periodo promedio de cobro, o alargarían el periodo de pago? Entonces, les pido un mínimo de 10 recomendaciones. Pónganme 10 cosas que harían, ya sea para bajar estas dos o para aumentar esta. Es lo único que podemos hacer, evaluando las tres variables que están acá. Concluya con un análisis financiero de cómo vio la empresa, según las razones contra el sector, comparando contra el sector y lo que encontró acá, ¿verdad? En esta partecita de acá. Y ya usted hace aquí en un párrafo cómo la ve, cómo considera que está y si se siguen sus recomendaciones, pues se podrían ver mejoras a corto o largo plazo sobre el buen uso de los recursos, dado que la empresa podría llegar en un momento a tener falta de liquidez o ser insolvente, etcétera. Pero ¿cómo van a saber eso? Calculando esto de acá, ¿eh? Contra esto. Entonces ya podemos hacer un análisis sobre cómo está financieramente la empresa. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Ok, va. El domingo pasado empezamos a hablar de la administración del efectivo, que también es parte de la administración del capital de trabajo neto. Entonces, vimos que en el efectivo, pues vemos los cheques, billetes o monedas que estén en una cuenta. Vemos también, vimos que si un activo ocioso, que los activos ociosos no generan utilidades, pero es necesario para la operación de la empresa. O sea, podemos tener a veces invertido en activos que ahorita no me estén generando dinero, que sea ocioso, que esté ahí haraganeando, pero que pueda ser que también son necesarios en la operación de la empresa, porque tarde o temprano se pueden utilizar para la generación de efectivo. Vimos también que la administración del efectivo, siempre que sea posible, debe ponerse a trabajar en inversiones que generen rendimientos positivos. La meta del administrador financiero es minimizar la cantidad de efectivo, manteniendo cantidades suficientes para pago a proveedores, mantener reputación de crédito y satisfacer necesidades inesperadas de efectivo. O sea, no es que nos gastemos la plata que esté en las cuentas de la empresa, no. Es que si tenemos en este momento exceso de efectivo o tenemos capital suficiente y que se podría invertir en otro tipo de actividades de corto plazo donde se genere rentabilidad, entonces se analiza y se piensa para poderlas invertir, teniendo en cuidado del riesgo, minimizando el riesgo de esas inversiones de corto plazo, porque tarde o temprano ese capital lo vamos a necesitar
para una cuestión inesperada, para compras a proveedores. Entonces, hay que mantener un balance entre lo necesario de capital para funcionar, para poder comprar, para poder pagar y poder cubrir los gastos. Y si nos sobra plata, pues entonces analizar en dónde lo invertimos. Yo en esa parte no tengo mucha experiencia en cuanto a qué hacen las empresas con la plata que les sobra, pero yo a lo que he escuchado, que conozco, yo podría pensar que digamos, que a veces aquí en Guatemala no se da mucho eso, pero digamos que en Estados Unidos, como allá sí se acostumbra mucho a cotizar en bolsa, por eso está la bolsa del Nasdaq y de Wall Street y todo eso, muchas empresas, bueno, tienen capital ocioso, más de lo que necesitan para poder operar, invierten en acciones de otras empresas. Aprovechan los mercados financieros para poder comprar acciones a bajo costo y luego cuando esas acciones suben, las venden. Entonces, recuperan su inversión más una utilidad en la compra-venta de acciones. Eso se le llaman inversiones de corto plazo. No es porque voy a comprar acciones de Google y las voy a tener ahí porque yo sé que Google me va a dar rendimiento. No, si en algún momento la acción de Google costaba $100 y por algún lanzamiento de alguna plataforma nueva de Google, las acciones suben a $200, muchos corredores o muchas empresas tienen, compré 10,000 acciones de Google a $100, ahora están a 200, las voy a vender, le ganan el 100%. Entonces, el capital que usaron para comprar esas acciones, lo duplicaron en cuestión de una semana o de días, o a veces de horas, se dan esas fluctuaciones. Si así se pudiera utilizar aquí en Guatemala, digamos, ese sería el ejemplo a aplicar, ¿verdad? O que, digamos, los bonos del tesoro, ¿verdad? Que creo que ninguna empresa se animaría a comprar bonos del tesoro de Guatemala, dado los movimientos que maneja el gobierno hoy en día. Entonces, se podría invertir en eso temporalmente, o digamos, o podríamos negociar con un banco, bueno, ¿cuánto me daría por un plazo fijo de un año? Póngale un año de meter un par de millones de quetzales, ¿qué tasa de interés me podría pagar? Favorable, ¿va? Porque le voy a dejar la plata un año sin utilizarla, sin sacarla, pero que me pague un buen porcentaje, ¿va? Entonces, podría conseguir que me paguen un 10 o 12% anual, y le meto un par de millones, entonces ya estaría en la cuenta monetaria sin ganar ningún tipo de interés. Allá me van a ganar, ¿qué? Por ciento de 2 millones, estamos hablando de 200,000 quetzales. Ya son 200,000 pesos que para el siguiente año los tengo como incremento en mi capital operativo o mi capital de la empresa. O sea, tal vez no gané mucho, podría haber ganado invirtiendo 2 millones en otro tipo de proyecto donde ganara tal vez un 35, un 40%, pero como no hay disponibilidad ahorita para poder entrarle a proyectos que sean atractivos, pues entonces metámoslo a un banco donde podamos conseguir una buena tasa por máximo de un año que me puedan pagar bien, ¿verdad? Por lo menos está ahí guardado, pero está ganando plata, ¿verdad? No la que quisiéramos, pero por lo menos le sacamos una rentabilidad, ¿verdad? Eso son decisiones que se toman a lo largo de la administración del efectivo. Dentro de la administración del efectivo también se toman estrategias como la recuperación de las cuentas por cobrar, que también se analiza en el ciclo de conversión, para también cumplir con las fechas de pago a los proveedores, no pagar antes, sino que pagar en la fecha establecida o pagar, si se puede, un poquito después, ¿va? Establecer rendimiento para las inversiones temporales y programar adecuadamente los ingresos y egresos del negocio. En teoría, esa es como que la administración del efectivo, en la teoría. ¿Por qué razón es necesaria administrar la plata? Los tiempos en los cuales tenemos que pagar, en los cuales tenemos que cobrar,
cómo vamos a manejar el flujo del dinero. Entonces, en esta presentación hay un caso donde dice que tenemos, en base a los estados financieros de esta empresa, que planifiquemos o la administración del efectivo de julio a diciembre. Dado que ya tenemos los movimientos de enero a junio y las ventas proyectadas o pronosticadas de julio a diciembre, entonces poder establecer cómo se van a dar los ingresos y los egresos de la empresa para poder saber con cuánto dinero tenemos que contar para poder cubrir con las obligaciones. Entonces aquí en este cuadrito miramos, nos dice la cantidad de ventas al mes que va a tener la empresa. Entonces yo tengo un cuadrito en Excel donde yo tengo esta parte de acá. Aquí tengo las ventas. Como dicen que son en millones, yo solo la tengo. Entonces, venimos y vamos a hacer un presupuesto de efectivo para los meses de julio a diciembre. Me está dando los datos acá de todos los meses. Entonces, venimos y hacemos una tablita donde ponemos descripción, ventas al crédito, y vamos a poner acá todas las ventas que tenemos hasta junio ya son reales, pero las de julio a diciembre son proyectadas. Entonces, hacemos nuestra tabla con nuestras ventas que nos está dando el caso. Entonces, aquí venimos, yo le voy a poner los datos que son 80 millones, 105 millones, 125, 150, 200 millones, 250, 180. Aquí tenemos nuestra tabla de ventas. Esto es ya, aquí estamos nosotros en junio y nos piden que presupuestemos el efectivo para los siguientes 6 meses. Nuestras ventas ya reales aquí y aquí las proyectadas. Bueno, el caso dice, dice, las ventas son estacionales, dice, con picos en agosto y septiembre. Si ustedes ven acá en mi cuadro, yo tengo acá que en agosto y septiembre son picos estacionales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si vemos el resto de los meses, yo vendí arriba de 200 millones en agosto y septiembre. Y en octubre, noviembre y diciembre ya vendí menos de 200. Quiere decir que esta empresa, sus mejores meses son en estos dos. ¿Alguien iba a hablar ahí? Licenciado, perdone, es que la clase no la está grabando, la puede grabar, por favor. Vamos a ver. Ok, démosle pues. Ahí está. En este caso, dentro de la información que me da el caso, me dice las ventas son estacionales y tiene unos picos en ventas en agosto y septiembre. 2 puntos. Las ventas son a crédito. 210 neto 30. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes vean esto de acá, 210 neto 30, significa que si el cliente o los clientes me pagan en los primeros días
del crédito que se les da, se les aplica un 2% de descuento. Y si no lo pagan en los 10 días, pues entonces se les da los 30 días de crédito que se les haya podido dar. Entonces, esa es una abreviatura que se ve en cuestiones de créditos, que se llama 210 neto 30. O sea, 2% de descuento en los primeros 10 días, si pagan en ese lapso. Si no, entonces, bueno, 30 días crédito. Eso es lo que significa esa abreviatura. Esto significa que si se paga en los primeros 10 días, se les descuento. En caso contrario, se dan 30 días de crédito. Se formarán a 20% a 10 días, 70% a 30 días y el resto en el mes un 20%, al siguiente mes un 70% y el resto a 60 días. El resto sería el 10% de lo que yo vendo al crédito. La información del caso, que me va a servir después para determinar en mi cuadro. Luego me dice, costos por compra de materia prima, dice que es el 60% del precio de venta. Que yo hago de mercadería, de materia prima, es el 60% de compras se hacen un mes antes de la venta del producto terminado, 30 días después de la compra. Yo compro en base a lo que voy a vender el mes siguiente. El mes siguiente, lo que compré. Otra variable que nos dice es que el saldo de efectivo mínimo fijado como meta mínimo que debe de haber en caja debe de ser de 5 millones de quetzales. 8 millones de efectivos disponibles para el 1 de julio. Vamos a ver para qué. Luego nos dice que también debo de incorporar, que yo debo de mis sueldos, que yo pago durante el mes es el 22% de lo que vendo. Tengo una renta de 9 millones. Tengo proyectado unos pagos fiscales de 16 millones el 15 de septiembre y 10 millones el 15 de diciembre. Y que en octubre se me terminan de entregar mi nueva planta de 20 millones. Y que tengo otros gastos según estados financieros. Me dice, construya el presupuesto de efectivo para el periodo de julio a diciembre. Entonces, en base a toda esta información que me dieron acá, vengo y construyo mi cuadro de presupuesto de efectivo, tomando en cuenta primero estipular mis ventas. Y todas estas ventas son al crédito. Significa que lo que yo venda no me va a ingresar plata en ese mes. 30 millones en enero, 30 millones no los tengo. Los voy a tener disponibles según cómo la empresa cobra a lo largo de los meses. Entonces yo no puedo decirle a mi gerente general, mire, vendimos 130 millones. Ok, ¿dónde está la plata? Es que todavía no la he cobrado. Entonces no puedo decir que lo que vendí en enero, que tengo disponible esa plata. Entonces tengo que saber en qué momento la voy a tener disponible. Eso es el presupuesto de efectivo. Dejar planificado en qué momento se va a disponer de la plata de lo que se está vendiendo en este momento al crédito. Entonces, así sabemos los tiempos y los momentos en los cuales yo puedo disponer de plata, y entonces ahí ya puedo tomar decisiones sobre lo que puedo hacer con la plata que sé que voy a tener disponible en cada mes. Entonces aquí es como venimos y resolvemos
la otra partecita. Vayamos para que no me vayan, para que no vean, bueno, veámoslo todo. Primero es de que tenemos que planificar los ingresos. ¿De qué manera va a tener los ingresos la empresa? Bueno, hay que tomar en consideraciones ciertas cosas. Dice que las ventas al crédito son o se manejan 2 días neto, 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si se paga, los clientes pagan en los primeros 10 días, se les hace un 2% de descuento. Caso contrario, tienen 30 días de crédito. Pero en la información que nos dieron, nos dice que los clientes pagan de esta manera. El crédito lo pagan en los 10 días siguientes. El 30% de lo que se vendió lo pagan en 30 días y el 10% lo pagan a 60. ¿Cuál es el análisis de estas consideraciones? Ok, en enero, ¿cómo lo voy a recuperar o cómo lo voy a cobrar? Quiere decir que esos 130 millones que se vendieron, en el mismo mes voy a tener una recuperación de ¿cuánto? Del 20%. ¿Por qué? Porque dice que los clientes pagan el crédito. Y yo vendí en enero esto. En los primeros 10 días me van a pagar esto. O sea que este 20% que me pagan en los primeros 10 días, me pagan en el mismo mes. Entonces, aquí ya estoy planificando que lo que 130 millones que vendí, ¿cuánto va a ser mi cobranza dentro del mismo mes? 25.480.000. ¿Cómo calculé esto? Multiplicando a los 130 millones, le hago el 2 descuento a esto, y a lo que me queda le saco el 20%. Y eso es lo que me queda como cobro dentro del mismo mes, dado que estos clientes aprovecharon el 2% de descuento y por lo tanto pagaron en los primeros 10 días. Si lo hacemos, si ustedes ven acá, tengo millones menos el 2% sobre los 130 multiplicaron dentro de los primeros 10 días. Entonces, estos 25 millones los voy a cobrar dentro del mismo mes dentro. Y ya tengo que en enero, sin tener en consideración lo que vendí en diciembre, noviembre del 2020, sé que en enero puedo contar con esta plata, porque es lo que voy a cobrar dentro del mismo mes. Pero también tengo un cobro a los 30 días, y de ese es un 70%. Quiere decir que el 70% de estos 130 millones lo voy a cobrar en febrero. Cobro de ventas del mes anterior. O sea, voy a cobrar el 70% de lo que vendí en enero. Estos 30 millones, le saco el 70% y eso es lo que yo voy a cobrar en febrero, porque lo cobro a los 30 días. Licenciado, ¿Sí? perdone, ahí no sé si estoy mal, pero a 130 millones ya se le había sacado el 20%, menos el 2% de descuento. ¿No sería Ajá. lo que quede sacarle el 70%? ¿De lo que queda de qué? Mira, pues, el 70% se dice que se va a cobrar en febrero. Uh-huh. Entonces, usted le sacó el 70% a 130 millones, pero 130 Ajá. millones ya no estaban líquidos porque ya se había sacado el 2% de descuento más el 20% que pagaron en 10 días. No es a Ajá. lo que quede, a esa resta de 130 millones menos 200, menos 25 millones 480. No es a eso que se le saca el 70%. No, porque usted le va a sacar el 70%. Es que yo le saqué el 2% a esto
porque la empresa les hace un 2% de descuento a los que paguen los primeros 10 días. Entonces, yo de esos 130 millones, no sé quiénes son los que me están pagando en los 2 días. Entonces, yo le saco el 2% al total y a ese total que me queda le saco el 20%, porque ya le quité el 2% de descuento. Pero a los que pagan un mes después no se les hace el 2% de descuento. A ellos se les tiene que tomar sobre el total. Sí, no, es que también no me voy a entender. La pregunta es, ¿el 70% de descuento se le saca siempre a los 130 millones? Así ¿O es. No puede ser sobre el saldo porque usted lo está ya. sacando, usted lo tiene que sacar siempre sobre el total. Sobre el total tiene que sacar el 70, el 10 o el 25, 45, lo que nos diga el caso. Ser sobre la diferencia porque digamos, ya, si usted le quita, usted lo que quiere decir es que a estos 130 millones le quito lo que ya cobré en enero, ¿verdad? Sobre eso sacar el 70%, ¿verdad? sí, Lick, así es? Va, si usted le saca el 70 sobre eso, después cuando sumemos el 70 y el 10 sobre eso, sobre el 100% de esto, disminuye lo cobrado, o sea, no va a cuadrar. 100% de los 130 millones. Porque aquí dice, el caso me dice 130 millones, cobras 20% en 10 días, 70 en un mes y en 2 meses el 10. Estamos hablando, perdón, aquí sería 20 y aquí sería 10. Estamos hablando de un 100% sobre esto. O sea, si yo le resto el 20% que calculé acá, lo que queda se convierte en un 100. 70 dice 100, quedan 80 y el otro 20, ¿cuánto lo va a cobrar? Lo está dejando fuera de la. Entonces, siempre va a ser sobre el 100% de lo vendido del mes. Blanca, ¿estamos ahí? Blanca. Bueno, esperemos que sí. Ok. Bueno, ¿dónde me quedé? Continuando de que lo que vendí el crédito en enero, yo lo voy a cobrar el 70% en 30 días al mes siguiente. Entonces le saco el 70% a los 130 millones y me da 91 millones. Que eso es lo que yo voy a cobrar en febrero. Y el 10% de lo que vendí en enero lo cobro dentro de 2 meses. O sea, lo voy a cobrar hasta en marzo. Entonces le sacamos el 10% a 230 millones y nos da 13 millones. Quiere decir que de enero, lo que vendí en enero, yo lo cobro o lo recupero. ¿Qué color le puedo poner ahí? En 3 meses. Meses, yo cobro lo que vendí en enero. O sea, quiere decir que mis ventas de este mes no los tengo disponibles en el mismo mes. O sea, no tengo los 130 millones en ese mes. Paulatinamente cada mes que va avanzando. Entonces yo ya sé que en enero yo puedo contar con ingresos de 25 millones. En febrero puedo contar con 91 millones de eso que vendí en enero. Y en marzo, 13 millones de lo que vendí en enero. Y ahí tenemos el cobro de lo que vendí en enero. Entonces, si yo no tuviera todo esto de acá, lo voy a borrar solo para que... Dentro de mi administración del efectivo, yo le digo a mi gerente, mira, de lo que vendimos en enero, disponible para la operación,
en tres cuotas. En enero 25, 480, en febrero 91 millones y en marzo 3 millones. O sea, en ese tiempo vas a recuperar la plata. Estamos haciendo, o diciéndole a la gerencia es que contemple que para estos meses va a tener disponible este dinero para poder programar gastos, pagos, cuotas de préstamos, impuestos, etcétera, etcétera. Es lo que alguien me está hablando acá. Sí, sí, Sayuri, dígame. Solo perdone, yo Dígame. no me quedó muy claro en cuanto a los picos estacionales, porque es que se toma desde el mes Ajá. de julio a diciembre, o sea, ¿por qué se consideran esos meses como picos estacionales? ¿Cuáles? ¿Estos dos de aquí? Sí, los que están sombreados con color azul. Va, voy a aclarar esto. El caso me está pidiendo que yo haga el presupuesto de efectivo de julio a diciembre, porque esos meses todavía no han pasado, los están proyectando. Entonces, en el caso, nosotros ahorita estamos al 30 de junio. Estos meses de acá ya pasaron, ya se trabajaron, o sea, ya son datos reales. Ahorita aquí a fin del 30 de junio me está diciendo la gerencia que en base a lo proyectado en ventas de julio a diciembre, o sea que esto es proyectado, no sabemos si lo vamos a vender, pero se espera vender esas cantidades. Entonces, por esa razón lo sombreé en azul. Pero dentro de la información de la teoría me está diciendo que las ventas de la empresa son estacionales, o sea que tienen picos de ventas en agosto y septiembre. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos 2 meses esta empresa vende más de lo acostumbrado. Y si nos vamos a ver a lo proyectado, cabalmente, agosto y septiembre tienen arriba de 200 millones de quetzales. Por eso le puse picos estacionales solamente a estos 2 meses. Porque si se da cuenta, la media es 100, 110, 125, 150, 180, 100 y 130. En estos 2 meses se vende más de lo acostumbrado. Y por esa razón coincide la teoría que en estos son los picos estacionales. O sea que aquí se vende más que en los demás meses. Pero estos son proyectados. Es lo que vamos a hacer es la planificación de que si vendemos estas cantidades, ¿cómo vamos a recibir la plata a lo largo de esos meses? Ah, ok, pero entonces de esos meses que se vende más de lo acostumbrado, como usted lo mencionaba, ¿cómo es que lo relacionamos con el pronóstico de las ventas? O sea, que es la fórmula anterior que usted estaba explicando. Hay que calcular, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Esto o esto? La presentación de Power, creo que ahí estaba. Esto. O esta. Creo que se quedó congelada en mi pantalla. Ok. Usted me dice ahí cuando se congele. ¿Ahorita sí la veo o todavía no? Solo veo que está proyectando, o sea, que todos nos estamos. Pero voy a dejar de proyectar, así se les congela. Ok, gracias. Ahorita se les congeló. Sí, ahorita ya, licenciado. Vale, entonces ahorita me voy a Power. La de Power está aquí. ¿Me quiere que mire o miro esta? Sí, la de Power. Pero ¿cuál de las diapositivas? ¿Esta o la otra? Espérame, permítame. Oh. Sí, esa es.
El presupuesto del efectivo. Va, donde dice las ventas son estacionales y todo Ajá, eso. entonces ahí, prácticamente ahí se está tomando los, los picos de, o sea, de los meses más vendidos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que Dele, dele, sacar dele. como un pronóstico. Otra vez. Hagan de cuenta que esto de acá, esto no está. Esto no está. Nosotros ahorita estamos hoy 30 de junio de 2021. Estamos en este día. Y esto es lo que llevamos vendido de enero a junio. Esto es real. Entonces, la empresa me está diciendo, la gerencia me está pidiendo que yo, ahorita el 30 de junio, pronostique lo que podemos vender durante los siguientes 6 meses. En base a lo que ya se vendió en este año y lo que se ha vendido en años anteriores. Entonces, la empresa, en fin, venimos e hicimos unas proyecciones y entonces determinamos que vamos a vender en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre estos montos. Que todavía esto no ha pasado. O sea, estamos en 30 de junio ahorita. Pues esto está pronosticado. Pero nosotros dejamos dentro de las consideraciones, dentro del contexto del caso, me voy a la de Power, y aquí dice que dentro de la información del caso, aquí están las ventas de enero a junio y lo que se pretende vender de julio a diciembre. Que estas son consideraciones. Nuestras ventas se manejan de forma estacionales y por esa razón en agosto y septiembre tenemos de ventas y por lo tanto esas se proyectaron dentro de esa planificación. Es que si ustedes gerencia, si ustedes se miran en agosto y septiembre, que son nuestros mejores meses, pronóstico de venta arriba de 200 millones y 250 para el siguiente mes. Pero solo durante esos 2 meses tenemos picos estacionales más de lo acostumbrado. De ahí a lo largo del año, todo el tiempo vendemos de una forma normal. O sea, esta información es parte del caso. No la tenemos que calcular ni nada, sino que ya la tenemos y por lo tanto solo se está explicando para que nosotros entendamos o podamos ver por qué en agosto y septiembre hay más venta que en los demás meses. Esto solo es como una... Como un valor agregado. Ajá, es una información que se agrega al caso para que cuando analicemos toda la tabla, ahí vamos a poder contemplar esa información, cuál valiosa, cuál importante es para el análisis completo de toda la tabla. ¿Verdad? Sí. O sea, nosotros ahorita estamos aquí, ¿ve? El 30 de junio de 2021. Aquí estamos nosotros ahorita. Nosotros vamos a proyectar esto y por lo tanto también lo de aquí abajo. ¿Verdad? Entonces, continuando con eso, yo aquí ya determiné cómo voy a recuperar la plata de lo que vendí a crédito en enero. 25, 91 y 13. Bueno, ahora tengo que hacer lo mismo con febrero, marzo, abril, mayo. Venimos y tenemos que hacer lo mismo. Lo que se vendió en febrero se cobra el 20% en el mes, aplicándole el 2% de descuento. El 70% lo van a pagar en marzo y el 10% lo van a pagar en abril, de lo que vendí en febrero. Entonces lo que hago es copiar la fórmula. Y ya tengo lo de junio. Aquí voy a tener lo de febrero. Y aquí tengo hasta
Agosto. Quiere decir aquí que aquí lo que yo ya vendí en los primeros 6 meses, aquí tengo cómo lo voy a recuperar. Cómo voy a tener el ingreso de la plata de lo que vendí en los primeros 6 meses, que eso ya lo vendí. O sea, sí es real, ya está vendido. Antes de la planificación o de la proyección, esto ya lo vendí. Entonces, si ven a lo que quiero llegar, la importancia de esto es, nosotros en los primeros 6 meses vendimos 650 millones. Pero los tenemos disponibles los 650 millones dentro de los 6 meses que ya pasaron, no. Solo vamos a tener disponibles esa cantidad vendida. Vamos a tener 537 millones 400 mil del total vendido. ¿Por qué? Porque todavía falta una parte que cobrar en julio y una parte que cobrar en agosto. Entonces, aquí yo voy dejando cuánto voy a ir ingresando mensualmente de la cobranza de lo que se vendió al crédito. Entonces, aquí yo puedo ir viendo, bueno, con cuánto disponible voy a tener de efectivo para poder seguir comprando, para poder seguir pagándole a mis proveedores, puedo ir cubriendo sueldos, puedo ir cubriendo salarios, puedo ir cubrir mis obligaciones, mis impuestos, etcétera. Entonces, no puedo decir que éramos de los 125 que vendí en junio, voy a tener disponibles los 125, sino que solo yo sé que voy a tener disponibles 105, pero de dinero de otros meses, por la recuperación de la cartera. Entonces, yo me planifico mis pagos, mis obligaciones a cubrir a través de la plata que yo sé que voy a tener disponible en el transcurrir del tiempo. Entonces ahora lo que viene es que lo proyecta vender en diciembre, ¿cómo se va a dar la recuperación de esa plata que se proyecta vender? Entonces es el mismo escenario. Tenemos lo que se vendió en julio, el 20 se cobra en julio, el 70 en agosto y el 10% en septiembre. Y así sucesivamente el resto de los meses. Entonces venimos y seguimos copiando la fórmula. Y si se dan cuenta, lo que vendí en diciembre, yo voy a recuperar 19.600.000 en el mismo mes, pero en el siguiente mes, que sería enero 2022, voy a recuperar el 70% de esos 100 millones que vendí. Y lo que vendí en diciembre, si se dan cuenta, si sigo vendiendo, sigo la fórmula de cómo cobro, lo voy a cobrar hasta el 10% hasta febrero. O sea que yo tengo que contemplar aquí en mi pronóstico a febrero, pero 2021. 2022. Entonces, teniendo ya lo que ya he vendido al 30 de junio y lo que pretendo vender en los siguientes 6 meses, de total de lo vendido en el año, que serían 160 millones, no toda esa plata la voy a tener o la voy a cobrar en el mismo año. Todavía va a quedar pendiente por recuperar para los siguientes 2 meses del año 2022 esta cantidad de dinero que está acá, que va a ser un aproximado de 93 millones de quetzales que quedarían pendientes de cobrarse en los primeros 2 meses de 2022, que siguen siendo dinero de 2021. Entonces aquí yo ya tengo mi pronóstico y mi tabla de cómo voy a ir recuperando la plata a lo largo del año, de los 6 meses que ya pasaron y de los 6 meses que están por venir. Entonces yo ya le pronostico a la gerencia cuánto vendo, cuánto voy a vender y cómo van a ser los ingresos de la plata a lo largo del tiempo. Así la empresa ya sabe
con cuánto puede disponer para la operación, sin pasarse de estos rubros, porque la empresa no tendría de dónde sacar más dinero, porque sobre esto está contemplando que en diciembre ingresan 128 millones, en noviembre 176, quiere decir que no nos podemos pasar de estos rubros para la operación de la empresa, porque no tendríamos de dónde sacar mano, tendríamos que ir y buscar financiamiento. Y este presupuesto efectivo lo que me quiere ayudar o me quiere apoyar es que yo trabaje en base a lo que sé que voy a recibir de plata a lo largo del tiempo. Y en base a esto planifico y ejecuto mi operación. Esto es lo que nos quiere, lo que estamos encontrando acá con los ingresos, nada más. Aquí yo estoy planificando cómo van a ser mis ingresos mensualmente. Dado lo que ya vendí y con lo que espero vender en los próximos 6 meses. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Quiero decir, sí, miren, yo lo he visto así en mi empresa o lo he visto de otra forma, que pueda agregarle valor a esto. Licenciado, una pregunta: de julio a diciembre se utiliza la misma fórmula que utilizamos de febrero a junio. Correcto, se sigue teniendo en cuenta estas consideraciones de acá, ¿eh? Esta es la forma en la que se va a recuperar o se va a cobrar lo que se venda al crédito en cada mes. Entonces, de la misma forma, seguimos haciéndolo en julio, agosto, septiembre, octubre, aunque no haya pasado, pero se proyecta de esa manera la recuperación de la cartera. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? ¿O quieren que vuelva a explicarlo? Lo vuelvo a explicar la parte de esta. No, bueno, de mi parte está todo claro, licenciado, gracias. Ok, de acuerdo. De mi parte, claro, Lick. ¿Estamos bien ahí? No, claro, Eddie, ¿estamos Sí, ahí? claro, Lick. Solo Sí. con una pregunta, si, bueno, me imagino que nos va a dejar tarea de esto. ¿Usted nos va a compartir el documento para poder guiarnos? Sí, pero no creo que les deje tarea porque no hemos terminado lo de abajo todavía, no nos da tiempo, creo yo. Sí, pero Si nos da tiempo, sí, pero se dejamos para el otro domingo. pero en todo caso siempre lo va a compartir. Sí, se los comparto. Ajá. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, esto es, aquí ya dejamos, lo que interesa de este cuadro es esta parte de acá. El cuadrito de los ingresos. ¿Cómo los planifiqué o cómo proyecté que los voy a ir recibiendo? Luego de eso tengo que hacer mi cuadrito de egresos. Pero también tengo que tener consideraciones en los egresos. Me dijeron que las compras que se hacen al crédito es de lo que vendí en el mes, el 60% son compras al crédito. Pero teniendo en cuenta que las compras que hago en el mes son el 60% de las ventas del mes siguiente. Quiere decir que las compras de enero serían el 60% de lo que vendí en febrero. Esa es una de las consideraciones que debo de tener para las compras a crédito. Creo que alguien levantó la mano aquí. No. ¿Alguien escribió? Tengo una actividad con señal de internet por si salgo de la reunión. Está bueno, Edgar. De acuerdo. Ok. Me dice que los sueldos que pago en el mes es el 22% de las ventas del mes. O sea, que lo que yo vendí en el mes, los sueldos que pago en este mismo mes es el 22%. Dice que tengo una renta de 9 millones y que se pronostican pagos fiscales el 15 de septiembre de 16 millones y el 15 de diciembre de 10 millones. O sea, aquí esos se están pronosticando. Y
que en octubre debo de pagar 20 millones por la nueva planta que me van a entregar. Y según estados financieros proyectados, se van a tener otros gastos. En julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estos los da el caso. No hay que calcularlos, estos los da el caso. Entonces venimos y me dice que en agosto vamos a tener 8 millones, en septiembre 11 millones, en octubre 10 millones, noviembre 5 y en diciembre 4. Estos datos nos los da el caso, no hay que calcularlos. Entonces, tomando en consideración estos egresos, entonces ya vengo y hago mi tablita de los egresos de efectivo de los primeros 6 meses, que ya pasaron, ¿verdad? Ya se vendió y ya se trabajó. Entonces, me dice que mis compras de mercadería, siguiendo esta consideración que dice acá, dice que son el 60% de las ventas del mes siguiente. Quiere decir que las compras de enero son el 60% de lo que en febrero. Entonces, a 110,000 le sacamos el 60% y me da 66,000 quetzales. 66 millones, que esas serían las compras de enero al crédito. Y entonces, así me voy, y las compras de febrero, ¿de dónde las saco? El 60% de lo que vendí en marzo. Las compras de marzo son el 60% de lo que vendí en abril. Las compras de abril son el 60% de lo que vendí en mayo. Las compras de mayo, el 60% de lo que vendí en junio. Las compras de junio serían el 60% de lo que voy a vender en julio. Y así sucesivamente voy calculando los pagos de las compras de la mercadería. Quiere decir que yo en enero voy a pagar 66 millones de la mercadería que compré a crédito. En febrero voy a pagar 48 millones por la mercadería que compré a crédito. Y así sucesivamente lo voy calculando siguiendo esta consideración. Luego me dice, sueldos y salarios pagados en el mes son el 22% de las ventas del mes. Entonces lo que hacemos es que para enero sacamos el 22% de 130 millones y eso es lo que pagamos de salarios del mes. Y así nos vamos con febrero, marzo, abril, mayo, así hasta llegar a diciembre para calcular los sueldos y salarios. La renta dice que yo pago mensualmente una renta de 9 millones. Entonces quiere decir que esos 9 millones son fijos para todos los meses. Para todos los meses. Voy a tener pagos fiscales. Pagos fiscales proyectados el 15 de septiembre de 16 millones. Solo en este mes voy a pagar 16 millones y en octubre voy a pagar 10 millones. Y aquí tengo ya los pagos fiscales que van a hacer exclusivamente en esos 2 meses. Perdón, es de septiembre y diciembre. Y ahí tengo proyectados los pagos fiscales. Dice que yo voy a pagar en octubre pago de nueva planta. Dice que en octubre voy a pagar 20 millones. Y ahí tengo que en octubre voy a tener un desembolso sobre la nueva planta. Y que tengo otros gastos de julio a diciembre de estos montos. Entonces vengo, los copio y los pego de julio a diciembre. Y como ya no hay más consideraciones para los egresos, entonces ya tengo mi tabla terminada de los egresos y voy a ocultar para poder ver de esta manera ingresos contra egresos.
y poder ver aquí saldo final de caja. Espérame, solo quiero ver algo aquí. Se me trabó esto aquí, vamos a ver. Aquí está. Entonces aquí vamos a ver nuestro saldo final de caja y lo que vamos a hacer es a los ingresos, los egresos. Y aquí en este mes de enero tenemos una diferencia negativa sobre el uso de la caja. Y entenderíamos que nos hacen falta los datos de diciembre, lo que se cobraría de noviembre y diciembre, que estarían en enero y febrero. Pero que ahorita, en el análisis solo del 2021, porque solo ingresa de cobro en enero, tenemos un saldo negativo de caja. Pero vamos a ver que a lo largo de los demás meses, en algunos meses van a salir más, en otros van a salir menos. Entonces, esto venimos y lo restamos así en todos los meses. Y aquí podemos evaluar los ingresos de efectivo contra los egresos y podemos ir viendo el saldo final de caja o la diferencia de ingresos y egresos. Y aquí vamos viendo las diferencias que pueden ir viendo y vamos a ver que en abril tenemos que gastar más, tenemos más egresos que los ingresos. En mayo igual vamos a tener mayores egresos que los ingresos. Entonces aquí me está dando los datos para poder saber en qué meses voy a necesitar dinero, porque los ingresos que se están proyectando, se esperan recibir, son inferiores a lo que se paga o a los gastos o a los egresos que se tienen en el mes. Entonces ahí podemos ir evaluando la diferencia entre los ingresos y egresos. Y sabemos en enero, pues, nos faltaría tomar en cuenta lo que se va a cobrar de los meses de noviembre y diciembre, que pasarían a ser parte de los ingresos de enero y febrero, pero como estamos analizando propiamente los movimientos del 2021, entonces aquí tenemos una diferencia negativa, que esto ¿de dónde va a salir? Pues del capital de trabajo de la empresa, para poder sufragar la diferencia entre lo que va a ingresar y lo que yo estoy egresando. Entonces así evaluamos las diferencias en cada mes. Yo puedo saber en qué mes voy a tener un saldo positivo, en qué mes voy a tener un saldo negativo, y así comienzo a tomar decisiones sobre ese diferencias de plata que van a tener tanto positivas como negativamente la empresa. Luego de eso nos vamos a la presentación en Power, que todo esto que estoy haciendo en Excel, aquí está en la diapositiva también.
Aquí están los cálculos que yo hice. Y aquí van sacando las tablas. Podemos ir viendo las diferencias que se van dando. Y me dice en la presentación, ahorita recordé que dice que se estima un saldo de efectivo mínimo fijado de 5 millones como meta para la empresa y que se proyectan 8 millones de efectivo disponibles al 1 de julio. Quiere decir que acá vamos a poner saldo disponible al 1 de julio. Solo para acá vamos a tener 8 millones. 8 millones. Aquí ya solo estamos analizando julio. Julio en adelante, 8 millones. Ese es mi saldo disponible de caja al 1 de julio. Y que se contempla tener un promedio de 5 millones de efectivo. Okay. Saldo de efectivo promedio de 5 millones, es lo que se pretende tener todos los meses. Esto solo es una referencia nada más. Esto es lo que tenemos que, por lo menos es lo que debe de haber en caja. De 5 millones. Y vean aquí, tenemos un saldo negativo de 42 millones y nosotros esperábamos, proyectamos tener al 1 de julio 8 millones. Si restamos esto contra él, todavía sigue habiendo un déficit de 34 millones. Saldo final de caja, todavía hay un saldo negativo acá. Quiere decir que si pasamos esto para acá, si es el saldo final de caja, eso negativo pasaría a agosto. Entonces, y en agosto tuvimos una diferencia negativa, entonces estaríamos sumando negativos. Ahora tengo un saldo de menos 88, final de caja, que pasaría a ser el inicial de septiembre. Y aquí tendría que hacer la resta. Ya sigo manteniendo un negativo de 83 millones, que este pasaría a ser el inicial de octubre. La resta, 73 más lo negativo, y ya me quedaron 9 millones de diferencia, que pasaría a ser el inicial de noviembre. Y aquí vuelvo a hacer la resta. Y entonces hasta en noviembre yo tengo un saldo positivo de 64 millones de disponible en caja, que pasaría a ser el inicial de diciembre. Sumando con los 83 que me van a quedar disponibles en diciembre, yo terminaría con un saldo final de caja a diciembre de 147.760.000. Pero si se dan cuenta, de julio a octubre es como un saldo negativo. Y la meta era que yo tenía que por lo menos mantener 5 millones de disponible en caja. Y estuve trabajando en números rojos durante 4 meses. Que estoy teniendo mayores egresos, esos que estoy planificando. Mi caja durante 4 meses estuvo necesitando dinero de otro lado para poder sufragar los compromisos que se tenían. Y es aquí donde la administración del efectivo, bueno, ¿de dónde sacar toda esta plata que me fue haciendo falta a lo largo del tiempo para poder seguir manteniendo mi operación, para poder seguir cumpliendo con mis pagos, mis compromisos, mis salarios?
¿Me explico? Entonces aquí podemos ir con esto, ir determinando que los ingresos no están siendo lo suficientemente buenos para poder cubrir los gastos o los egresos de la empresa. Eso significaría que que tendríamos que estar vendiendo más, o tal vez no vender más, sino que agilizar la cobranza. Entonces, que lo que yo estoy vendiendo en el mes, cobrarlo lo más rápido posible, lo que dejo para 30 días para que me entre en el mismo mes y así poder ir bajándole a los negativos, al saldo negativo que estoy llevando en caja. Eso podría ser una opción, aunque trabajar así de esa forma como están, en el mes cobran un 20% y el 70% lo cobran a 30 días, creo que son las condiciones más normales que se pueden trabajar en una empresa. O sea, cobrar a 30 días está bien. Y máximo que es el 70% del 100% de lo que se vende al crédito, está en 30 días. O sea, no, está bien, considero bien. Pero aún así, teniendo esas condiciones, llegan meses en los cuales la plata no es suficiente para poder cubrir los egresos. Y es ahí donde ya hay que tomar decisiones sobre esta parte. ¿De dónde sacamos la plata para cubrir eso? Apalancamiento, Rick. Ahí ya viene esa decisión. Bueno, nuestro capital de trabajo no me alcanza, bueno, entonces hay que ir a prestar plata, ¿va? Y recordemos que el ir a prestar dinero tiene un costo financiero, los intereses. Entonces, ahí es donde, bueno, entonces, ¿de qué manera sufrago eso? ¿Qué hago para ingresos me alcancen para no quedar en números rojos? Al final del año, la empresa queda bien. Si se dan cuenta, al final del año la empresa queda bien, porque quedan con 147 millones en caja. Pero eso no quiere decir que durante el año no padeció, porque le hizo falta plata. O sea, aquí está la plata, pero durante estos meses no la tuvo. Bueno, un apalancamiento, como dice Hernán, ir a prestar dinero para poder sufragar la operación durante este tiempo que estuvo en negativo, mientras llegaban los meses donde los ingresos fueran mayores que los egresos. Y ahí poder recuperar la plata que prestó. Y por lo tanto disponer si se paga o se sigue pagando mensualmente la cuota para que sigamos teniendo capital para poder seguir trabajando y ya pensar en la nueva proyección del 2022, de los siguientes meses, ¿verdad? Del año 2022, para evitar que en el transcurso del siguiente año tengamos meses de esta manera, ¿ves? Rojos. No sé si me comprendieron la utilidad de este tema, chicos. El presupuesto del efectivo. ¿O está enredada? Chicos. ¿Sí que Edgar? ¿Sí me está enredado? Sí. Dice que sí le logro comprender, ¿va? Que según ahí, pues estamos viendo, ¿va? Que prácticamente tenemos que tener un balance entre los ingresos y los egresos, ¿va? Y en este caso, pues en los 4 meses que tuvo esa empresa, pues prácticamente sus egresos fueron mayores que los ingresos, ¿va? Entonces esto nos está dando a enseñar, pues, que prácticamente tenemos que ser cuidadosos con esa toma de decisiones financieras, ¿va? De ir prácticamente viendo el tema de los ingresos, ¿va? Que en este caso son las ventas al contado, ventas al crédito, ¿va? Correcto. Usted tocó ahorita un punto. Pensar en algún momento que lo que estoy vendiendo, no todo venderlo al crédito.
sino vender una parte al contado para poder tener rápidamente capital disponible. Sí, correcto, porque en este ejercicio pues dice O que sea, el 70% es de crédito de 30 días, entonces ese es el volumen que prácticamente nos castiga en los meses que salimos en rojo, ¿no? correcto, correcto. Aquí digamos, en estos 2 meses, para que quedara positivo, nos ayudó mucho el pico el pico de las ventas, donde se vendió más en agosto y septiembre. Porque lo que vendí en agosto lo recuperé en septiembre y octubre. Y lo que vendí en septiembre lo recuperé en octubre y noviembre. He tenido estos picos elevados de ventas en estos 2 meses, hubiera pasado que tal vez en estos 2 meses esto hubiera sido menos. Me hubiera quedado menos plata al final. O sea, ¿cuál es la relevancia de que se venda más en estos 2 meses? Es que al final, en los próximos meses, repercute a que ya no quede un saldo negativo, sino que ya me quede un saldo positivo dentro de la caja. Pero antes de esto, padezco. Y eso que solo estoy viendo los últimos 6 meses. Ahora si yo viera, como yo no sé cuál es el saldo inicial de enero, pero supongamos de que fueron 5 millones. Fueron 5 millones. Si yo hago la resta, ya me queda un saldo negativo que pasa a ser el inicial, y así sucesivamente me voy para llegar acá. Entonces esto más esto me queda así. Que si siguiéramos la secuencia de lo que nos quedó en junio, nosotros hubiéramos entrado con un negativo acá a julio, pero ellos estimaban que 8 millones de disponible de efectivo. Quiere decir que en este tiempo, entre junio y julio, como dijo Hernán, apalancaron. Tuvieron que haber hecho algún préstamo para cubrir esta diferencia y dejar un saldo positivo en caja de 8 millones. Y aún así, julio, agosto, septiembre y octubre, lo tuvimos en números rojos siempre. Ya la empresa se compuso o logró tener ya números favorables hasta noviembre y diciembre. Pero si se dan cuenta, la mayor parte del mes, del año, estuvo trabajando con saldo rojo. Con saldo rojo, vean. De enero a octubre, trabajó con saldo final de caja negativo. Se compuso hasta noviembre y diciembre. Eso ya indica que la empresa, la mayor parte del año, sus gastos son mayores que sus ingresos. Y si hasta el final del año se compone. Y eso no garantiza que siempre va a ser así. Puede ser que un momento esta tendencia llegue a estar a noviembre y diciembre y no alcance la plata, ¿verdad? Ya son las 11, chicos. Bueno, pues concluyo el tema. Me imagino que las dudas están. Ya no hay tiempo para salir de ellas. Las vamos a salir el otro domingo al siguiente tema, y entonces ya posterior a eso sí ya dejo tarea. Entonces los voy a hacer descansar, ¿oye? Lick, una pregunta. Gracias. ¿Qué manda? Nos va a compartir este Excel, porque así, por lo menos en mi caso, me serviría para guiarme con el tema de las fórmulas. Sí, yo se los comparto. Gracias, Alex, muchas gracias. Chicos, entonces quedamos para mañana la tarea. Tienen hasta mañana al mediodía.
Y volvemos a tocar este tema, salimos de las dudas y entramos al nuevo tema del manejo de los inventarios y cómo poder tener las existencias necesarias sin elevar los costos financieros de la misma. Un domingo, ¿ya? Muchas gracias, Alex, igualmente. Gracias, sí, igualmente. Gracias.